no es un arma automática, sino que es un arma meramente manual, como lo dice aquí arriba. Y para efectuar un tiro, primero tenemos que ejecutar el gatillo y posteriormente hacer hacia atrás o de nuevo el martillo para efectuar otro disparo. Luego tenemos la pistola automática, que son las pistolas que generalmente se utilizan para defensa personal. Estas ya no tienen cilindro y en su lugar tienen un autocargador, además del magazine, que lo que hace es que se pone el magazine se pone por la parte de abajo del arma y al efectuar un disparo, el autocargador lo que hace es expulsar el casquillo y rellenar de nuevo la cámara para efectuar otro disparo de manera automática. Y luego tenemos los Derringers, que estas suelen ser armas un poco más pequeñas, similares a los revólveres, con la única diferencia de que estos tienen un cañón sumamente corto y a veces suelen ser de 4 o menos tiros por ronda, ¿verdad? A veces constan de cilindro y a veces constan de una recámara única o doble. Siguiente, por favor. Sí. Muy bien. Hoy aquí tenemos las clasificaciones de las armas de fuego. Vamos a dividirlas en 4 tipos por su sistema de carga: avancarga y retrocarga. Disculpen el error ahí, es retrocarga. En las avancargas se definen como armas, son las armas antiguas. Si han visto películas orientadas quizás en guerras civiles por ahí del siglo XVIII, han visto de que las armas suelen ser como un rifle convencional moderno, pero a diferencia de estos, se les mete pólvora por la parte del cañón y posteriormente se les mete un balín. Pero antes de meter el balín se tiene que apelmazar la pólvora como con un tipo de palo extremadamente largo para apelmazarla y así posteriormente meter el balín. Luego se hace para atrás el martillo y así se acciona el disparo por medio de un chispazo. Y por eso se llaman avancarga, porque se recargan de la parte delantera del arma. Y las retrocargas son las armas convencionales, las actuales, en donde se recargan por la parte posterior del arma. Un ejemplo claro de esto y que hemos visto en muchas películas son las escopetas de doble cañón, en donde se recargan por la parte posterior del arma. Ahora vamos por su funcionamiento. Tenemos las armas automáticas, semiautomáticas y de repetición. En las armas automáticas es en donde no se requiere ningún tipo de acción extra más que jalar el gatillo y mantenerlo sostenido. Así el arma va a ejecutar una serie de rondas de disparos sin necesidad de que nosotros estemos jalando hacia atrás el martillo, ¿verdad? Luego tenemos las semiautomáticas, en donde estas, a diferencia de las automáticas, podemos tener sostenido el gatillo, pero estas solo tiran un disparo por acción del gatillo. Se tiene que esperar a quitar el dedo del arma para que se vuelva a recargar ella sola y volver a ejecutar otros disparos. Y luego tenemos las de repetición, que tiran varias rondas de disparos seguidos solo con la acción, la muy acción de ejecutar el gatillo del arma. Luego tenemos por su destino, que suelen ser las armas de guerra, que suelen ser armas de calibre mediano y alto, que son mayor a 20 o 75 milímetros según el sistema internacional. Tenemos las armas de caza, que generalmente suelen ser armas semiautomáticas de un calibre mediano. Luego tenemos las armas de defensa personal, que son las armas portátiles, las que suelen ser usualmente de 9 milímetros o .45 pulgadas. Y tenemos las armas deportivas, que no necesariamente tienen que ser propiamente de plomo o de metal, sino que pueden ser de algún otro tipo de aleación, ya sea puede ser goma o pueden ser balas de salva, que solo tiran fogonazos. Y luego tenemos por su calibre, como ya he ido mencionando anteriormente, se dividen en 3: de grueso calibre, de mayor a 75 milímetros, de mediano de 20 a 75 y de pequeño de menor a 20 milímetros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos una representación de los calibres de las balas. Si muchos se han dado cuenta, a veces las armas se pueden medir en milímetros o en pulgadas. Esto depende del sistema internacional o del sistema imperial que ocupan los Estados Unidos actualmente. Para medir el calibre del arma,
se tiene que medir el diámetro del plomo de la bala de la parte de arriba con la altura del casquillo o de la vaina, se le puede decir. Y al medir esto, ya se saca el calibre propio del arma. Si pueden ver de izquierda a derecha tenemos .50. Pero ¿por qué .50? ¿50 milímetros o 50 pulgadas? Cuando son .50, generalmente se calcula como que son pulgadas. O sea, son 0.50 pulgadas Action Express, al medirlos por el sistema métrico imperial. En cambio, si nos vamos hasta donde dice 9 milímetros, esta ya se ha medido el diámetro del plomo y el alto de la vaina, en donde nos da una altura, bueno, un calibre real de la bala de 9 milímetros. Y así sucesivamente. Por eso es que se tienden a confundir a veces en llamar las balas solo por milímetros, porque el mayor distribuidor de municiones es Estados Unidos y los toma como midiéndolos por pulgadas. Siguiente, por favor. Muy bien, hoy vamos a continuar con las municiones. Los proyectiles de las armas portátiles se pueden clasificar en 4. Pueden ser de cartuchos o casquillos, las fulminantes, con pólvora o con propulsores, y pueden ser balas o proyectiles propiamente dichos. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos la estructura propia de un cartucho de bala. Aquí podemos verlas diferenciadas por letras, en donde A es la marca del percutor, no se ve bien ahí en la imagen porque está un poco cortada. Luego tenemos la parte B, que es la de en medio, que está arribita, que es la cara de la cabeza donde marca el percutor. Luego tenemos la marca del eyector, que se marca en C. En D tenemos la marca del obturador. Esta parte propiamente dicha del arma se llama base del cartucho, o también llamado culote del arma. Es donde pega el martillo para ejercer la ignición de la pólvora. Siguiente, por favor. Luego tenemos el fulminante. Este contiene una carga de explosivo que al ser percutido con el martillo, que es la parte de atrás que vimos en el revólver anteriormente, explota e impulsa el proyectil. ¿Pero cómo lo impulsa? Bueno, al ejercer una carga explosiva, enciende la pólvora y esto hace que la bala salga despedida hacia adelante. Siguiente, por favor. La pólvora o el propulsor. Vamos a tener que aquí pueden ser dos tipos de pólvora: pólvora negra o pólvora blanca. En la pólvora negra son mezclas de carbón y nitrato de potasio que constituirán parte también del fulminante. Y en la pólvora blanca vamos a tener conocida como pólvora sin humo de pólvora, que tiene dos tipos fundamentales. Puede ser nitroglicerina o dinamita, o nitrocelulosa o algodón de pólvora. Generalmente estos dos tipos de pólvora suelen ser utilizadas por balas de mediano y alto calibre, la pólvora blanca, pero la pólvora negra ya se ocupa en balas de calibre más grande. Y 1 gramo de pólvora negra produce alrededor de unos 3.000 milímetros de gases, 3.000 milímetros de gases y nitrocelulosa. Estos van a salir despedidos del arma al momento de la ignición y pueden ser quemados al momento de la ignición o no. Y esto nos ayuda meramente para ejercer un perito de balística. Por si tenemos algún sospechoso, podemos hacerles pruebas complementarias que veremos más adelante, ¿verdad? Siguiente, por favor. Hoy tenemos la bala o proyectil. Es la parte de la munición que abandona el cañón. O sea, ya vimos el casquillo, ¿verdad? Pero vamos a ver el proyectil. Puede constar de una base, de un cuerpo, de una ojiva o de una nariz. Los proyectiles modernos se clasifican en dos tipos: de plomo o blindados. O sea, de plomo generalmente son un poco más moldeables, porque al momento de pegar con alguna superficie, su nariz se achata y queda plano, pero las balas blindadas son hechas para perforar mayor superficie, y estas generalmente tienden a ser un poco más duras, más firmes. Siguiente, por favor.
Y aquí tenemos un ejemplo de, de los tipos de balas que hay. Generalmente suelen ser las blindadas, las, las que son como un tono más cobre, rojizo, y las que son meramente de plomo son más metálicas. Y si ven, tienen una superficie achatada por normas internacionales, porque en la parte de la nariz, si termina en punta, suele perforar mayor superficie, y según los tratados internacionales no pueden ser porque causan más daño. Entonces, por eso solo generalmente se hacen de forma achatada hoy en día, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ok, vamos con la clasificación de la balística, ya propiamente dicha. Tenemos una balística interior que estudia meramente el proyectil, o sea, en el arma, solo el proyectil. Balística exterior que estudia el movimiento del proyectil en el aire. Y tenemos la balística terminal, que ya estudia la penetración en los cuerpos sólidos hechas por el propio proyectil. También se incluye en esta el estudio de las heridas causadas por el proyectil. En el campo de la balística terminal es lo que más nos interesa, bueno, de forma médica, porque vemos los tipos de heridas que pueden dejar las balas. Siguiente, por favor. En los aspectos traumatológicos, las heridas que producen los proyectiles disparados por armas de fuego pueden diferenciarse de heridas de proyectil simple y heridas de proyectil compuesto. Esto lo vamos a diferenciar más adelante, ¿verdad? Las heridas por proyectil de alta velocidad constituyen una de las variedades de las heridas de proyectil simple. Al ser, bueno, la definición de un proyectil simple es aquel que solo consta de una sola bala. O sea, como les dije anteriormente, hay perdigones y hay proyectiles simples. En los proyectiles simples solo van a dejar una marca, van a dejar una sola estela de daño, van a dejar solo un orificio. En este proyectil simple sigue un orificio de entrada, una trayectoria propiamente dicha, si es que no hay algo que la cambie, y un orificio de salida. Siguiente, por favor. Como ya había dicho anteriormente, las heridas de proyectil simple son el orificio de entrada por donde entra el arma, ya sea en un cuerpo sólido o no. La trayectoria que puede cambiar si choca en algún cuerpo sólido, y el orificio de salida, que a diferencia del orificio de entrada, bueno, lo vamos a ver más adelante la diferencia. Siguiente, por favor. Ok, en el orificio de entrada se pueden apreciar diversas características. Un orificio propiamente dicho por el cual entra el proyectil, un anillo de enjugamiento, que es una depresión al momento que deja en la piel la bala al ingresar al cuerpo, el anillo de contusión, que lo causa al momento de romper los vasos sanguíneos al momento de ingresar al cuerpo, un cono truncado, que es la forma que deja el arma al entrar a la cavidad, al cuerpo, y un halo hemorrágico, que es lo que se puede apreciar en la imagen, que se puede apreciar rojo, o a veces se tiende a confundir con el anillo de contusión, porque a veces el anillo de contusión suelen tener petequias o puede verse con un tono morado rojizo. Y aquí la representación gráfica de un orificio de entrada. Siguiente, por favor. Hay diversas características especiales al momento de que entra una bala. Puede ser un orificio por disparo de contacto, puede ser por un disparo a corta distancia, que en los disparos a corta distancia, que también son llamados a quemarropa, suelen dejar una marca de humamiento, o también por eso son llamados quemarropa, porque queman la piel. También pueden dejar orificios por una distancia intermedia, que suele haber un poco menos de daño a la piel, y por orificios de larga distancia. También suelen haber proyectiles de rebote. Y posteriormente va a seguir mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Voy a continuar con la exposición.
si yo no dejo a mi compañero y pues continuamos con el trayecto, ¿verdad? Que básicamente el trayecto lo vamos a definir como el recorrido proyectil, ¿verdad? El cual el cuerpo de la víctima. Por lo común, se menciona que va a ser una línea recta que une el orificio de entrada con el orificio de salida. ¿Cómo se llama? O en ausencia de ¿verdad? Con lugar donde sale aloja el proyectil. Por lo general hay dos excepciones a esta regla, las cuales van a ser, ¿cómo se llama? Las desviaciones y las migraciones, siendo las desviaciones básicamente que consisten en alteraciones en la trayectoria proyectil, como ya mencionó mi compañero, dentro del cuerpo, ya sea cuando este choca con estructuras de mayor consistencia o de mayor densidad, ya sea como en costillas o en vértebras. Y tenemos las migraciones, que básicamente es el traslado pasivo del proyectil, ¿verdad? Por medio de la corriente sanguínea. Esto va a generar, va a ser causado por lo general cuando el proyectil penetra un vaso. Todo esto va a meritar, ¿verdad? El estudio radiológico de frente y de perfil del segmento corporal dañado, ¿verdad? Previo a la autopsia. Siguiente. A lo que mencionaba, ¿verdad? Siguiente. Tenemos el edificio de salida, ¿verdad? Básicamente, si se le compara con el edificio de entrada, las características del edificio de salida van a ser las siguientes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tamaño va a ser mayor, la forma del orificio va a ser irregular, los bordes se van a encontrar invertidos, va a haber básicamente una ausencia de los anillos del enjugamiento y de la contusión que mencionó mi compañero, así como una ausencia del tatuaje y del ahumamiento. Siguiente, pues. Y como podemos ver, esos son ejemplos de edificios de salida, ¿verdad? Como podemos ver, los tamaños, el tamaño es mucho mayor al del edificio de entrada. Como podemos ver aquí, los bordes son invertidos. La forma va a ser irregular, no necesariamente tiene que ser una forma completamente circular. Y podemos ver básicamente la ausencia de los anillos de enjugamiento y de contusión. Siguiente. Siguiendo con la herida por proyectil compuesto, ¿verdad? Tenemos que estas van a ser los proyectiles compuestos hacen referencia básicamente a lo que son los perdigones. Este, va a ser los perdigones disparados por escopetas o el calibre de la munición indica por el número de esferas de plomo. Siguiente. Básicamente tenemos características, ¿verdad? En cuanto a los disparos del proyectil de escopeta, los cuales vamos a hacer que los siguientes elementos, ya tenemos por ejemplo los perdigones de plomo, el ailín de forma de humo y los restos, partículas de pólvoras quemadas y no quemadas, la llama y los gases calientes bajo presión, el taco y los constituyentes del detonador y el fulminante, ¿verdad? Así como el fragmento del cilindro. Siguiente, por favor. Luego tenemos, ¿verdad? Que básicamente el primer metro, ¿verdad? Que va a esta distancia, pues los perdigones van a actuar como proyectil simple. El orificio de entrada tiene un contorno ondulado y puede quedar marcado una cruz de Malta y pueden haber orificios satélites, ¿verdad? Aquí podemos obtener varios ejemplos, ¿verdad? Como hemos visto varios ejemplos, ya sea a través de películas, ¿verdad? O casos así como de que se han explicado de disparos por escopeta. Todos sabemos de que son por perdigones y sabemos que entre más cercano se encuentre el disparo del perdigón a la persona, pues mayor va a ser la propagación de la herida. Y aquí podemos ver cómo se llama el ejemplo de lo que le mencionaba, los edificios satélites, ¿verdad? Que básicamente este punto es un disparo a quemarropa, ¿verdad? Entonces podemos ver de que cubre un área amplia de la zona afectada y pues el daño va a ser mayor y así como también aumenta la mortalidad del disparo. Siguiente. Luego, conforme básicamente se aleja ¿cómo se llama? Se aleja de la víctima, el diámetro del orificio de entrada aumenta, ¿verdad? A partir del primer metro de distancia, los perdigones empiezan a dispersarse, que es básicamente lo que se llama como luz de dispersión.
Para efectos prácticos, ¿verdad? El diámetro de esa dispersión equivale a la longitud de la cabeza de una persona en disparo efectuado a 5 metros. Dentro de ese cono de dispersión, ¿verdad? Cada perdigón actúa básicamente como un proyectil independiente y básicamente está produciendo su propio orificio de entrada con su propio anillo de conducción, respectivamente, y luego en las respectivas distancias, ¿verdad? El tatuaje de la pólvora y el ahumamiento. Va a ser llamativa la ausencia del anillo y el empujamiento, ¿verdad? Así que podemos, lo que les mencionaba, ¿verdad? De que conforme se va alejando lo que sería el disparo del proyectil compuesto, se va disminuyendo lo que sería, por así decirlo, va a disminuir lo que será la dispersión del perdigón, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Conforme se va acercando y la relación entre la distancia del disparo con el área afectada. Siguiente. Y aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Que en distancias menores es un edificio de entrada principal, ¿verdad? Que va a ser básicamente producido por el haz central de perdigones y alrededor de su orificio satélite, ¿verdad? Por lo general, las lesiones viscerales van a depender de la distancia del disparo. En los disparos por contacto, ¿verdad? Los perdigones y los gases van a casi básicamente desintegrar los órganos y conforme aumenta la distancia, el efecto es similar al de un proyectil de un arma portátil manual. En cuanto a los orificios de salida, pues en el tronco son poco frecuentes porque la mayoría de los perdigones agotan su energía dentro del cuerpo. Siguiente. Y luego tenemos las heridas por proyectiles de alta velocidad, ¿verdad? Que la principal particularidad de este tipo de proyectiles, ¿verdad? Es la extraordinaria destrucción que origina en órganos y tejidos a consecuencia de las ondas pasivas de tipo ultrasónico, ¿verdad? Por lo general, estas van a ser ya ocasionadas por armas de mayor calibre que logran disparar ¿cómo se llama? Sus proyectiles a una mayor velocidad. Y pues como podemos ver, en este tipo de casos, el orificio de entrada, el orificio de salida básicamente van a ser bastante amplios, el área afectada va a ser mayor y pues por lo general son un tipo de disparo de alta mortalidad debido a que la onda explosiva causa bastante daño en tejido y órganos. Siguiente. Básicamente el tipo de traumatismo va a depender de la velocidad del proyectil, ¿verdad? Como le mencionaba, ¿verdad? Tenemos el arma, por ejemplo, tenemos este ejemplo de un rifle AR-15, ¿verdad? Que estamos hablando de una ametralladora automática, el cual pues dispara proyectiles de calibre alto a alta velocidad. Siguiente. Pues cuando hablamos de los proyectiles de alta velocidad, pues hablamos de proyectiles que ya sobrepasan los 100 metros por segundo, mientras los proyectiles de revólver de pistola, pues oscilan entre 200 y 300 metros por segundo, y los rifles oscilan entre 600 y 700 metros por segundo. Esto va a ser manifestado por un orificio de entrada de forma muy irregular, lo que les mencionaba, fracturas comminutas, evisceración y en ocasiones pues hasta liquefacción de órganos internos. El orificio de salida también puede ser mayor que el orificio de entrada. Y aquí tenemos un ejemplo de un orificio causado por una proyectil de alta velocidad, ¿verdad? Como lo mencionaba, pues el proyectil de alta velocidad tiene que ver más que todo con el tipo de arma, por lo general causado por armas que disparan proyectiles de alto calibre. Siguiente. Y pues tenemos que, de acuerdo con la distancia que mide entre la boca de fuego y las víctimas, las heridas se distinguen entre heridas por disparo por contacto, heridas de impacto de distancia intermedia y heridas de disparo de larga distancia. En cuanto, ahorita hablamos específicamente de una cada una, ¿verdad? Tenemos que las heridas por disparo de contacto, pues básicamente hablamos de que en la cabeza va a haber lo que sería el orificio de la entrada tiene la forma de una herida contusa irregular, que las ramificaciones van a llegar desde el punto de la perforación. Esto va a mostrar lo que será un movimiento y arachas buscadas. Cuando hablamos de que el contacto es firme, ¿verdad? La gran destrucción de tejidos va a ser difícil la identificación como el orificio de la entrada. Hay fragmentos, por ejemplo, de cráneo, evisceración del encéfalo, puede haber liquefacción de la porción que pueda quedar dentro de la cavidad craneal. Por lo general, este efecto se debe básicamente a los gases que resulta de la combustión del explosivo propulsor. Con frecuencia, ¿verdad? Hay impresión de la boca de fuego al aplicarse la piel contra ella.
debido al movimiento que originan los gases. Ya si hablamos de internamente, pues va a haber daño severo, daño visceral severo, tinte rosado severo en los músculos, lo cual obedece básicamente a la formación de la carboxihemoglobina. Ya cuando hablamos de heridas por disparo de distancia intermedia, pues básicamente estamos hablando que en la cabeza el daño mayor se origina en los huesos de gran espesor como el occipital, alrededor del orificio de entrada hay tatuajes de la pólvora, especialmente como si hablamos de munición de cacería, ¿verdad? El daño va a ser mayor debido a que la cavidad temporal causa la elevada presión originada dentro de la estructura rígida del cráneo, ¿verdad? En ocasiones va a ser difícil distinguir el orificio de entrada del orificio de salida, y en el caso de ser necesario, pues hay que proceder a una meticulosa reconstrucción de los huesos, ¿verdad? Esto con el realineamiento de los brotes de la piel de la cabellera. El proyectil de blindaje completo es menor devastador. Y hablando de las terceras, pues hablamos de los disparos de larga distancia, que cuando hay un hueso subyacente se van a producir orificios de entrada muy irregulares. Estos por lo general van a llevar una forma estrellada, que suelen requerir el diagnóstico diferencial con orificios de contacto. En el tronco, el orificio de entrada del disparo de larga distancia es muy parecido al que originan los disparos de pistola. Las principales diferencias van a consistir en, por ejemplo, en pequeñas fisuras que irán del edificio o el anillo de la contusión, que puede ser más angosto o estar ausente en el caso del disparo de rifle. Tanto en el disparo de la larga distancia, ¿verdad?, como en el de distancia intermedia, ¿verdad?, va a haber una gran destrucción de órganos internos, que en algunos casos puede llegar incluso a la liquefacción. Y en cuanto al orificio de salida en el tórax o en el abdomen, pues el aspecto va a ser independiente de la distancia del disparo. En comparación del orificio de la entrada con el orificio de la salida, pues suele ser más grande e irregular. Siguiente. Siguiendo con los estudios complementarios, ¿verdad? El principal, básicamente, pues es la radiografía, ¿verdad? El estudio radiológico, ¿verdad?, de una víctima de disparo, pues por arma de fuego tiene los siguientes objetivos, ¿verdad? Primero, el objetivo principal, ¿verdad?, es principalmente establecer la existencia de un proyectil o sus fragmentos. El siguiente subobjetivo, ¿verdad?, va a ser determinar la localización. El siguiente de sus objetivos, ¿verdad?, va a ser recobrar los fragmentos que han quedado en los tejidos cuando salió de la masa del proyectil, así como también identificar el tipo de munición empleada, ¿verdad?, antes de iniciar una autopsia. O incluso como único método diagnóstico, cuando no es posible practicar. También es importante, ¿verdad?, que se documente el trayecto seguido por el proyectil. Siguiente. Luego tenemos el análisis de residuos, ¿verdad?, que la presencia en las manos de una persona de residuos de sustancias que pueden producirse en un disparo, básicamente constituye indicios de que fue la autora del mismo o de que estuvo expuesto a sus efectos. Cuando hablamos de el análisis de residuos, también es importante mencionar que la prueba del guantelete de parafina, dejó de practicarse oficialmente en 1967, ¿verdad? La objeción principal fue que los colorantes empleados reaccionan con toda sustancia oxidante, además de los nitratos y los nitritos y los nitratos derivados de la pólvora. Hoy en día, pues, se emplean 3 métodos para análisis de residuos de un disparo de arma de fuego, los cuales son la activación de neutrones con la activación de neutrones, la microscopía electrónica de barrido, que se conoce como SEM, y la espectroscopía de absorción atómica se llama. Los residuos se recogen de las manos del sospechoso mediante hisopos de algodón, humedecidos con ácido clorhídrico o ácido nítrico. Para la microscopía, pues, electrónica se emplea material adhesivo. Luego tenemos las normas médico-legales, ¿verdad?, que se deben tomar radiografías de frente y lateral de la región afectada, identificar cada orificio de entrada, fotografiar cada orificio de entrada con regla en centímetros,
Se debe realizar un diagrama, ¿verdad?, para ubicar orificios con respecto a los puntos de referencia anatómicos y la distancia en centímetros con relación a la línea media o las líneas anatómicas y en relación con los talones. También se debe tomar fotografías de las perforaciones en ropa con regla en centímetros, orientar en diagramas de frente, espalda y costado a la dirección del trayecto de caída, describir los planos parietales o visceral afectados y fotografiar, ¿verdad?, cada proyectil recuperado con regla en centímetros para demostrar sus dimensiones. Luego se debe marcarlo en base y colocarlo en frasco de vidrio o sobre papel grueso para su envío balístico. Siguiente, por favor. Luego tenemos los problemas médico-legales, ¿verdad? Tenemos la distancia que se hizo el disparo, ¿verdad? Por lo general se utilizan los signos en la ropa, piel y hueso, ¿verdad? Lo que les estuvimos hablando cuando hablamos de las diferentes distancias que se realizan un disparo, ¿verdad? Y cada característica que tienen el aspecto traumatológico de la herida, dependiendo de la distancia del disparo. La dirección del disparo, ¿verdad? El ángulo del disparo pues, puede deducirse de la geometría del ahumamiento, el tatuaje de la pólvora o de la quemadura en la piel. Un impacto en el ángulo recto puede ser una zona circular en la piel, mientras que un impacto oblicuo puede resultar una marca elíptica, que se conoce como una marca de Knight. La posición probable de agresor y de víctima. Este puede estimarse la localización de la iris de la entrada, del orificio de la herida de la entrada y del trayecto del proyectil. Luego tenemos también el origen de las heridas, el orden de las heridas. Cuando hablamos de que hay dos, la primera puede representar hemorragia y cuando hay varias, vea, la última va a ser más grave. Hablamos también del grado de supervivencia. De menor a mayor supervivencia están, ¿verdad?, las heridas que afectan el cerebro, el corazón, grandes vasos, abdomen, pulmones y miembros, ¿verdad? Siendo obviamente las más letales disparos en áreas donde se encuentran órganos importantes como sería cráneo y tórax, ¿verdad? Luego tenemos la naturaleza antortem del disparo, que hablamos de que tenemos los criterios macroscópicos en los cuales se va a basar el anillo de contusión, la hemorragia, la hemobroncoaspiración, el embolismo pulmonar y los criterios microscópicos, ¿verdad? Que, que entre otros básicamente la infiltración hemorrágica de los tejidos, la positividad para adenosín trifosfatasa y las esterasas inespecíficas, así como también aumento de la histamina y la serotonina y la fosferasa y la agregación plaquetaria. Siguiente. Luego hablamos de la manera de muerte, ¿verdad?, que se va a fundamentar en los aspectos siguientes. Tenemos el escenario de la muerte, que este puede ser orden o desorden, manchas de sangre y localización del arma. Luego tenemos el examen del cadáver, que básicamente va a ser la localización de la herida mortal, el número de heridas mortales, la dirección del trayecto, heridas de defensa. Como tercer punto tenemos las características del orificio de entrada, que básicamente va a ser el examen de las manos de la víctima. Luego tenemos las investigaciones complementarias, como puede ser antecedentes de la víctima, salud, finanzas, vida amorosa, negocios, etc. El examen del arma, los defectos de fábrica y la microscopía electrónica del proyectil. Siguiente. Y eso sería lo que traíamos para hoy. Gracias. Bien, gracias al grupo por la exposición, a los dos compañeros. Los demás, no sé si tienen alguna pregunta para el grupo. ¿Seguro que no tienen preguntas?
Dentro de este tema, pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? La balística forense, las heridas por arma de fuego, es un tema extremadamente amplio, muy interesante. Tenemos para hablar días, si es posible, sobre estos temas. Claro, ¿verdad? Lo vamos a ver a grosso modo. No sé si investigaron, el grupo expositor investigó un poquito sobre el sistema que se utiliza para la identificación balística acá en el país. ¿Tienen idea o tienen alguna noción de cuál es el que se utiliza? ¿El grupo? Repetí la pregunta, doctor. Doctor, hasta donde yo, no sé exactamente en el de nuestro país, pero hasta donde yo había leído, los sistemas de identificación balística se podían subdividir dividir en dos, perdón, el de identificación inmediata y el de identificación mediata. Eso es lo que yo había leído. Sí, ¿verdad? Es el sistema, bueno, el que ya les había mencionado en otras clases, que se llama IBIS, que es el Sistema Integrado de Identificación Balística. ¿Por qué o cuál es la importancia de, ustedes me podrán decir, pues sí, pero ¿para qué importa conocer el calibre, las partes de un proyectil, las partes de un arma de fuego? ¿Qué importancia tiene para un médico o para un médico legal, por ejemplo, un médico forense? La importancia tiene que ver con este sistema integrado, ¿verdad? De identificación balística. ¿Por qué? Porque cada disparo que se hace, ya sea por un proyectil, por un arma corta o un arma larga o un fusil, estas armas van a dejar impresas tanto en el cartucho como en el proyectil marcas, ¿verdad?, que van a ser estudiadas por este sistema. De ahí viene la importancia de recuperar todos aquellos proyectiles, todos aquellos casquillos o armas que son dejados tanto en la escena del delito como los proyectiles que se pueden recuperar al momento de realizar la autopsia médico-legal. En este sentido, pues, cuando realizamos una autopsia de este tipo de muerte, lo principal, la característica principal o lo primero que nosotros vamos a hacer antes de dictaminar la causa de muerte de la persona, el objetivo principal es la recolección de evidencia. Ya sabemos, ¿verdad? Si tiene 2 disparos en la cabeza, sabemos de que falleció la persona, ¿verdad? No necesitamos ser médicos o estudiar medicina legal para saber de que falleció, pues. Pero ¿cuál es la importancia real en este tipo de muertes? Es la recuperación de evidencias que van a servir para el sistema IBIS. Al momento de realizar una autopsia médico-legal de este tipo de muertes, pues está presente una persona de la Policía Técnico-Científica, es uno de las inspecciones oculares, en sala de autopsia, que es el que se va a encargar de recolectar estos proyectiles que hemos recuperado de los cuerpos. Y posteriormente pues van a seguir lo que habíamos hablado, ¿verdad? El fotografiado, el embalaje, la cadena de custodia, y pues posteriormente se manda a la DPTC, a la Policía Técnico-Científica. ¿Cuáles son para el grupo expositor? El sistema, si estoy hablando de que el sistema IBIS va
a reconocer, o la importancia es que los datos que se van a vertir en este sistema son las marcas que se dejan en los casquillos y en los proyectiles. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de marcas o qué partes del arma o de la pistola son las que dejan estas marcas en los casquillos, en los proyectiles que van a ser estudiados? Sus compañeros, pues, a grosso modo, lo mencionaron en la exposición. ¿Cuáles van a ser estas marcas? ¿O a dónde están ubicadas estas marcas? En los proyectiles y en los casquillos. En el cartucho, doctor, se encuentra lo que eso sirve para identificar el arma, sobre todo en los bordes, en la base ¿En la base de qué? del cartucho. ¿Qué parte o qué estructura del arma es el que deja esta marca? Proyectil, doctor. Puedo opinar. Dale. Hola. En el caso del cartucho, creo que encontraríamos la marca en el detonador, que sería la marca del percutor. En el caso de los proyectiles como tal, encontraríamos las marcas del, ¿cómo se llama? Del cañón. Ajá. Son unas marcas bien características, ¿verdad? Muy bien lo que acabas de decir. Las estrías que específicamente los deja el ánima, así se llama la parte interna del cañón, el ánima del cañón, donde van a estar las crestas, que son aquellas las que van a darle esa característica al cañón, y por lo cual el cañón va a ser estriado, o sea, va a tener estas crestas, y tiene una finalidad, ¿verdad? Que es que al momento de que se dispara este proyectil, el proyectil no sale del cañón sin movimiento, sino que va haciendo unos movimientos espirales. Esa es la finalidad del por qué el cañón es estriado, porque va a darle esos giros al proyectil para el momento en el que salga del cañón y llegue al cuerpo o al destino en el que va a impactar el proyectil, ¿verdad? Entonces, estas estrías o este estriado de la parte interna del cañón es el que deja las marcas en el proyectil y son las que se van a identificar, ¿verdad? Claro, esto es estudio microscópico, básicamente. Así, a grosso modo, de forma macroscópica, muy difícilmente se van a ver este tipo de marcas en los proyectiles. Todo el sistema IBIS trabaja de manera microscópica y todo el análisis del cotejo que va a realizar es de manera microscópica. Pero también en el cartucho, además de la marca del percutor, también están otras marcas. Y por ejemplo, está la marca del extractor o del eyector, ¿verdad? Al momento de sacar ese casquillo que ya ha sido percutido, el extractor pues deja una marca también en el casquillo. Y ese también es objeto de estudio del sistema IBIS. También se puede utilizar para la identificación de armas. Si les estoy diciendo de que bueno, su compañero dijo en la exposición que el cañón de una escopeta es liso. Si yo les pregunto, ¿los perdigones tienen importancia balística? Además de las lesiones, ¿verdad? Como ya lo explicaron sus compañeros, las lesiones que dejan estos perdigones en un cuerpo, pues las lesiones son extensas y todo eso, ¿verdad? Que eso sí, obviamente nosotros tenemos que estudiarlo o identificar qué tipo de arma fue el que lo produjo. Pero a manera ya balística, los perdigones, si yo como forense, yo recupero perdigones del cuerpo de
o del cadáver, de un cadáver, tienen importancia balística? ¿Va a poder ser estudiado por el sistema IBIS? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El grupo. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Los perdigones recuperados en un cuerpo tienen importancia balística al Sí, momento de, o se pueden estudiar con el sistema IBIS, ¿sí o no? ¿Por qué? yo diría que sí, porque ya estaría adentro de las características del tipo de arma que se estaría usando y a la distancia a la que está siendo disparada por la dispersión que estos tienden a tener. Sí, también para hablar si la cantidad de disparos que se hizo. Eso sí, sí, es lo que les decía. Sí tiene importancia al momento del estudio en el cuerpo, en el cadáver. Yo estoy hablando del sistema IBIS. Si ese perdigón que yo recuperé y se lo entrego al policía, técnico científico, él lo va a poder utilizar para hacer cotejos en el sistema, Sí, ¿sí o no? sí, porque tenía, lo que yo había leído era que que cada uno estaba como identificado para cada arma, entonces cada arma, digamos que ya está como, ya se sabe qué persona es el dueño de esa arma, para así poder identificar el dueño del arma. Los perdigones, y eso es algo, un dato bien importante, los perdigones no tienen importancia balística. ¿Por qué? Si ustedes ven, si ustedes han podido ver un cañón o ver una escopeta, ver los cartuchos o los recipientes donde vienen vertidos estos perdigones, si bien es cierto, en este cartucho, el cartucho sí podría tener importancia balística, porque ahí se puede ver la marca del percutor de la escopeta. Pero los perdigones, propiamente dicho, no tienen ninguna importancia balística. ¿Por qué? Porque el cañón de la escopeta es liso. Entonces, no deja ninguna marca en los perdigones. No deja absolutamente ninguna marca. Salen disparados tal cual, y por eso es que los perdigones hacen esa característica de dispersión. ¿Por qué? Porque como el cañón no es liso, el cañón estriado no les imprime movimiento a estos proyectiles que van a permitirles seguir un trayecto, sino que solamente salen disparados, salen del cañón liso y agarran o siguen un trayecto pues errático, por decirlo así, ¿verdad? Entonces no tiene importancia balística, no deja, porque el cañón de una escopeta no deja marcas en los perdigones. Si bien es cierto, al momento de realizar la autopsia, nosotros los recolectamos, podemos recolectar y los podemos entregar al policía, pero este policía solamente es como para dejar constancia de qué tipo de arma es el que se utilizó para matar a esta persona. Más no se van a utilizar estos perdigones para poder identificar el arma, ¿verdad? Su compañero habló de un suceso o de algo bien característico en este tipo en la trayectoria de los proyectiles intracorpóreos, que es la migración. ¿Cuál es la condición necesaria o una condición requerida para que se pueda dar una migración o la migración de los proyectiles en el cuerpo? ¿Qué se necesita para que un proyectil pueda migrar adentro del cuerpo? Que haya penetrado un vaso sanguíneo. Ajá, sí, claro, tiene que estar adentro de un vaso sanguíneo, pero algo más importante. Uh-huh.
que esté viva la persona. Tiene que estar viva. No puede haber migración en un cadáver, por ejemplo. Por ley tiene que estar vivo. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo es el que le va a dar, o sea, el proyectil entró al vaso sanguíneo, de preferencia pues, tiene que ser de grueso calibre. Pero un cadáver no tiene circulación, ¿o sí? No, ¿verdad? No tiene circulación. Entonces necesita la persona estar viva. Una migración, podemos nosotros utilizarlo como un criterio de que esta persona al momento de haberle disparado tuvo cierto lapso de sobrevida, porque el proyectil entró al vaso sanguíneo y migró. Entonces, el requisito fundamental para que una migración se dé es que la persona obviamente esté viva, ¿verdad? Sus compañeros hablaron del tatuaje de pólvora. ¿Qué es el tatuaje de pólvora? Doctor, el tatuaje de pólvora es el que son como las pequeñas partículas era como las partículas del combustible que impulsaba al proyectil y las partículas también de metal que se desprendían del propio proyectil cuando era expulsado del arma y que al momento de impactar con un cuerpo sólido queda como impregnada alrededor del orificio de entrada. Sí, ¿verdad? El tatuaje de pólvora es eso, es pólvora que ha sido quemada o está en semicombustión, que sale al momento, o sea, el proyectil no solamente sale el proyectil, ¿verdad? Es un suceso extremadamente rápido que uno ni siquiera, o sea, solo en cámara lenta se podría ver este suceso, ¿verdad? Que sale el proyectil y atrás del proyectil está la llamita, sale una pequeña llama, que es que esta llama, si se hace un disparo de contacto, va a dejar también un cuerpo, un cadáver, va a dejar ciertas marcas que las podemos identificar y podemos decir que es un disparo de contacto o de corta distancia. Y atrás de esta llamita van a ir saliendo estos residuos de metal y estos residuos de pólvora, ¿verdad? Que han entrado en combustión o están en semicombustión. Van a quedar en el cuerpo, se van como su compañero dijo, se van a impregnar o se van a incrustar en el cuerpo y va a tener una utilidad. ¿Cuál es la utilidad del tatuaje de pólvora? ¿Para qué podemos utilizar el tatuaje de pólvora? Dale. No, dale. Dale vos, Luis. Pues en ese caso no sería básicamente, podemos ocupar como una evidencia definitiva o fundamental, ¿verdad? Lo que sería un homicidio causado por un arma de fuego. Básicamente podemos ocuparlo como evidencia definitiva de que la herida es causada por un arma de fuego. Sí, pero tiene otra utilidad. Para definir la distancia a la que fue disparado. Exacto, es para definir la distancia. Si hay impreso tatuaje de pólvora en la piel, podemos decir con toda certeza que ese es un disparo de corta distancia. Y eso es aquí y en China y en todas partes. Un orificio de entrada y alrededor hay tatuaje de pólvora, disparo de corta distancia. Incluso el disparo de distancia intermedia también. Más o menos el tatuaje de pólvora deja de estar presente en disparos aproximadamente en armas cortas, aproximadamente 50 centímetros y en armas largas 1 metro, más o menos. A partir de más o de una distancia mayor, pues ya no va a haber tatuaje de pólvora. Pero la utilidad es esa, para definir la distancia del disparo. Otra de las utilidades del tatuaje de pólvora
es para ver la vitalidad de las lesiones. ¿Por qué? Un tatuaje de pólvora, ustedes pueden buscar en alguna imagen, pueden googlear este tipo de imágenes y van a ver que se encuentra el orificio, alrededor está el tatuaje de pólvora y el tatuaje de pólvora se va a ver los puntitos negros incrustados en la piel y alrededor de estos puntitos negros se pueden ver áreas de enrojecimiento o se puede ver como anaranjado. Eso quiere decir que la persona estaba con vitalidad, o sea, estaba viva. Pero si ustedes ven un tatuaje de pólvora grisáceo, o sea, no tiene color, solamente se ven los puntos negros, se puede ver un halo como grisáceo, entonces eso quiere decir que es un tatuaje de pólvora post-mortem y el otro es un tatuaje de pólvora ante-mortem. Pero hay una particularidad, que yo puedo realizarle un disparo a una persona a corta distancia, pero tenía una ropa, tenía una chumpa, por ejemplo. Y solamente el cadáver va a tener el orificio de entrada. Y un testigo dice de que no, que fue a quemarropa el disparo, o fue de corta distancia, menos de 1 metro de distancia que le disparó. Entonces, pero la persona tenía ropa. La pólvora, el tatuaje de pólvora o la pólvora, los residuos de pólvora van a quedar impresos en la ropa. Ya no van a estar específicamente en la piel en conjunto con el orificio de entrada. En estos casos, a pesar de que se tienen testigos, se tienen las versiones y todo eso, en estos casos nosotros como médicos forenses no nos podemos pronunciar sobre la distancia de estos disparos, porque no podemos determinar si fue de corta, intermedia o de larga distancia. Entonces solamente se dice de que se describe que hay un orificio de entrada, su trayecto y un orificio de salida si lo hay. Otra de las utilidades del tatuaje de pólvora es para diferenciar entre un orificio de entrada y un orificio de salida. Si no tiene tatuaje de pólvora y también las características, ¿verdad? Como sus compañeros muy bien lo describieron, las características de cada uno de los orificios, eso ayuda a diferenciar entre un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Por qué en las escopetas, por ejemplo, el calibre más común, y yo sé que en algún momento ustedes lo tuvieron que, lo han escuchado, la escopeta calibre 12? ¿Por qué es el calibre? ¿O cómo se va a dar el calibre en una escopeta? Porque no es lo mismo en un arma de mano o un rifle que en una escopeta. ¿Cómo es que se saca el calibre de una escopeta? ¿O por qué? ¿Qué es lo que lo da el calibre de una escopeta? ¿Tienen alguna idea o lo pudieron haber leído? No es por el número de perdigones, doctor. Exacto. El número de perdigones. Anteriormente, y eso quedó definido, que la escopeta calibre 12 se necesitan 12 perdigones para hacer una libra. O sea que prácticamente cada cartucho que ustedes ven de una escopeta calibre 12, cada una de esos pesa aproximadamente 1 libra. Hay 12 perdigones y hacen exactamente o aproximadamente 1 libra. Estas escopetas son las que se utilizan de manera civil y hay otras escopetas de mayor calibre. En este caso es al revés, ¿verdad? Que en los otros tipos de armas. Las de mayor calibre en las escopetas son las que se utilizan para caza de animales, caza de aves y todo eso, y las de menor calibre son las que se utilizan de manera civil. En los otros tipos de armas, el armas de grueso calibre o de mayor calibre, pues están destinadas exclusivamente para uso militar o uso de la policía, y las de menor calibre pues están para la parte civil, ¿verdad? Como las 9 milímetros, por ejemplo. ¿Cómo podemos identificar el posible posicionamiento de la persona que disparó?
al momento de ver un orificio de entrada, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos identificar? Ustedes ven el orificio, su compañero muy bien describió cuáles son las características que tiene un orificio de entrada. Si ustedes ven ese orificio de entrada, pueden determinar más o menos, o a grosso modo, cuál fue la posición de la persona que disparó, sí o no, y cómo. Sí, doctor. Si hablamos, pues, básicamente del ángulo de disparo, pues, podemos deducirlo a partir de, básicamente, la geometría del ahumamiento, ¿verdad? También el tatuaje de la pólvora o de la quemadura en la piel. Y, como mencioné, ¿verdad? Un impacto de un ángulo recto, pues, produce una zona circular en la piel, ¿verdad? Mientras que un impacto oblicuo, pues, va a resultar en lo que es una marca elíptica, ¿verdad? Que es lo que mencioné, que es la marca de Knight. Exacto. Muy bien. El mismo, ahí estás hablando del anillo contuso erosivo, ¿verdad? La dirección del anillo contuso erosivo te va a dar la probable posición del disparador. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya sea para el grupo o para mí, los demás. Doctor, yo tengo una pregunta.